La canción es Drag Latina, que por supuesto la han escuchado ya demasiado, ¿verdad? Sí. ¿Ya la tienen en el sistema o todavía no? Sí, Un 80. Soy una drag latina, una diva que domina, que se cuide la vecina cuando mis caderas muevan a la gelatina. Esta soy yo. ¡Hasta ahí, chicas! ¡Bravo! Todas somos fucking winners, porque ahora sí está la crema de la crema. Claro, claro. La que debe de estar. La que debe de estar. La que no. La que no, que escriban al espejo. Y entre ustedes dos está la ganadora de esta noche. Son las dos. ¡Las dos! Que eres muy polémica, eso me encanta, porque de repente la mayoría te escribe cosas monas. Pero la verdad, la chica, tómela a un lado mío conmigo, talento, y veremos de qué cosa sale más correas. Te tengo que informar que estás nominada a eliminación. Por favor. Anika, continúas en la casa de las locas esta noche. Puedes descansar. Valeria, por lo pronto estás nominada esta noche. Pues la verdad que no entendí el pin-up y a mis amigas les pregunté que qué significaba y no me supieron explicar. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. Palabras que se funden como el río y con el mar. Y dice: mi voto para que se vaya hoy es Valeria. La que se queda en la casa esta noche es Valeria. Te admiro demasiado desde la primera vez que te vi. Creo que eres una artista completa. Cualquiera sabe ganar, pero no todas saben perder. Y yo no he perdido. Ay, qué bella. soy una drag latina, una diva que domina, que se cuide la vecina cuando mis caderas muevan a la gelatina. Soy una drag latina, hoy te cambio la rutina con talento y esplendor. Una diva fina, drag latina. Esta soy yo, drag latina, soberbia sí soy, drag latina, esta soy yo. Pues ahora sí me tocó a mí, ya que voy a extrañar este cuarto y a regresar a trabajar, showcito. Lo bueno es que ya dejé todo empacado. Nos vamos. Así que mi perrita me extraña, tengo que darle de comer y nos vamos para Colorado. Putas. Bye, bitches. Les amo. Pues me voy. You better win, bitch. Así que nos vamos, ya que... Top 6. Somos el top 6. Oh my goodness. Ay. Las amo. Llegué con una hermana y me voy con 9. Tú nunca me regalas nada. Baraya, tú eres nuestra madre. Baraya, Spari, tú eres nuestra mami. La voy a extrañar. Hermana. Toma, toma. Un poquito. No, Ay, sí, gástatelo, gástatelo. Gracias. Está bien barato. Niña, sí, mañana. Ya, Que al cabo no es de marca. Uy, no, pero se va a hacer más mugrero de lo que...
Ay, no, pero así. Si les costó limpiar los... Mejor así, Leila no se puede maquillar hoy. No, no siga. Ay, no, chicas, ¿cómo se sienten? Ya somos backstage. ¿Y cómo tú estás? Bien, split y todo. Porque hizo la split se rompió. Para mí. La seña de la split de mi hermano. Ay, la voy a Oye, mi amor, pero qué horrible cómo nos dejaron. Horrible, Yo no. horrible. ¿Cómo te sentiste tú, Amalara? Yo me sentí horrible. O sea, como La verdad, que qué no feo. Ya. podía Ay, creerlo. no, la verdad como que que se sintió bien. los jurados no la hicieron. Ojalá, y te lo juro que cuando, y discúlpame, quería pedirte eso, yo sé que no te había visto, pero mi amor, eso no fue, tú sabes, ¿verdad? Y espero que entiendas. Nadie sabe lo que uno pasa detrás de cámaras, ¿no? Entonces, más que un desgaste físico, también es un desgaste emocional lo que haces tú para estar en un escenario. Pero me siento súper contento de seguir aquí un episodio más, una semana más, convivir con las chicas. Ha sido el peor momento de mi vida, o sea, en mi carrera, horrible. Como que las dos las quiero, las amo. No es cierto, maldita, tú la querías más. Ay, tú cállate. Envidiosa. Tú quieres enviar a todo el mundo a la casa, ridícula, Claro. estúpida. Vine a ganar. Bueno, pues no creo. Leila y yo estamos empate en 2-2. Tenemos 2 ganados y 2 ganados, así que, Leila, I'm watching you. Veremos. Mira, ya va menos. Sí. Es que siempre, a veces, ay, no sé. Es como que las dos, yo decía, Dios mío, no puede ser. Sí, pero Y las dos se votaron. Sí, la verdad. Sí, las dos se Mira, votaron. cuando te sacaste Fue bien la peluca, difícil. yo dije, la Qué nena perra. ¿cómo que perra? Y la otra en split. Mucho pelo de Oye, 32 y en tacones, y en split, y luego, ¿cómo se levantó, mija? Como si nada. Y esta perra trae resorte, ¿qué tiene? Ajá. Y que lo bueno es que andaba montada, ¿eh? Sí. ¿Y tú, África, cómo te sentiste? Porque yo sé, bueno, ¿verdad? Por ahí comentan que tuviste un pequeño inconveniente. ¿Cómo te sentiste y cómo lo salvaste? No, pues como que el vestido se me quería atorar, pero no se miró. No porque- dejé que se atorara. No, Sí, pero como soy muy perra. como soy muy perra, pues rápido lo solucioné. Sí. No. Ay, no. Si ganó la Leila. Si ganaste tu hermana. Ay, no. Qué fea de modo. Ay, no. La Connie se atreve a darte el gane. Se lo hubiera dado a mi hermana, la África. Ella se maquilla bien guapa. ¿Sabes qué? Pero ahora estamos, creo todas estamos como de diferentes Mija, lugares. y ahora sí que cada A ver, México, Ecuador, Puerto Rico. Puerto Rico México. Guatemala y ¡Cuba! Qué drag latina. Oye, mira, esto me vuelve a aquí comprar. tiene que salir una mexicana. Niña. No, ay, no. Yo no le voy. A ver. Chicas, ¿cómo están mis drag latinas? Llegó la Miss de Cánticos y Juegos a hablar con ustedes. Chicas, no, de verdad que cada día nos sorprenden más. De verdad que la pasarela estuvo llena de diosas, era complicado para nosotros. Hubo cosas en la producción que queríamos quizá salvar a las dos y sacar a dos en otro programa, pero desgraciadamente no se puede. Tiene que salir una por logística de lo que es este programa, pero realmente fue muy difícil definir. Mariah dejó un gran sabor de boca con su historia. Se fue como una diosa, como se deben ir todas ustedes. Y cuéntame, Valeria, porque además, Valeria, déjame decirte que hiciste un gran trabajo. Obviamente hay detalles. Aquí ya no se les puede, no sé, atorar una situación o que les pase algo, porque entonces ya cuando pasa la otra, que lo hace todo perfecto, son como detalles que tenemos que definir en base a eso. ¿Cómo te sentiste tú? Ay, no sé, yo creo que los sentimientos son muy fuertes. Soy una persona muy emocional que me cargo de las energías. Entonces yo creo, como les dije en backstage, es más que todo ya la convivencia que tenemos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que necesitamos hoy en día en la comunidad. Claro. Más unión y menos tiradera, ¿no? Yo creo que para eso estamos. Yo con cada una de ellas, no me van a dejar mentir, han sido partícipes de cada uno de mis looks y les agradezco con todo el corazón, porque por algo estoy aquí, porque quizás estoy dando lo mejor de mí, aunque mis looks no sean lo máximo, pero trato de comerme el stage a lo que yo pueda. Pero... No sean lesbianas nada más. Ya lloré demasiado. Ay, mira,
Esta África se quiere saber. Y sabes qué, Dime, Anica, porque dime. tú no estás en la mansión con nosotros, pero Valeria es de las personas que siempre te está apapuchando y haciéndote cosquillita y dándote cariñito. Y es, o sea, es un tema. Pero además déjenme decirles algo bien padre. Lo que yo vi cuando se les pidió a Malara y a Leila que hablaran, cada una defendió no porque quisieran o apreciaran más a la otra. Hay un vínculo, por ejemplo, contigo y Mariah. Y a ver, Y yo cuéntanos. esperaba, te lo juro en mi corazón, y ya lo hablé con ella y ya entendimos, ¿verdad? Aclaramos eso, pero yo en mi corazón te lo juro que yo esperaba que amalara, que digo, por favor, que escoja a Mariah. ¿Para qué? Para que se la pusieran de vuelta a los jueces. Lamentablemente ustedes ya habían votado, ¿verdad? Y pues hicieron su decisión, pero estuvo, la verdad, fue... Es que sí es. De repente tiene que haber un giro para que también la gente tenga emociones diferentes. Me hubiera encantado que las dos se quedaran, porque a las dos las admiro mucho y tienen mucho que dar. Pero Valeria a mí se me hace que es una mujer, no sé, es muy buena en sus cosas y confiaba mucho en ella y qué bueno que se quedó. Y bueno, hoy quiero hablar con ustedes de un tema pues muy fuerte. Vamos a hablar del HIV, que bueno, siempre han dicho desde los años 80 que es una enfermedad vinculada a la comunidad gay, cosa que por supuesto que no es verdad, pero desafortunadamente fue nuestra peste que nos adjudicaron durante muchas décadas. Y ahora, bueno, afortunadamente estamos con lo del PrEP, que eso nos ha ayudado a que por lo menos nos libremos del VIH, ¿no? Que es algo que por supuesto ahora ya es una condición, ya es como tener diabetes, pero mucha gente estigmatiza y creen que porque tiene HIV te lo pueden contagiar cuando no saben que cuando ya eres indetectable tienes hasta menos riesgos a veces. Así es que si alguna me quiere compartir una experiencia, aquí estoy para escuchar y para compartir con el público esas historias. A ver, ¿alguien quiere contarnos algo? Sí, yo la verdad he vivido siempre muy de cerca, ¿verdad? Porque viniendo de un país tan herméticamente cerrado y encima de eso tan machista y siempre decir el VIH es solo por gay y por eso es que están los golpes, está el maltrato, eso siempre ha sido complicado. El estigma, el miedo era tan fuerte que literal yo recuerdo de que uno no se dejaba ni tocar por esa persona, pero es por la misma incultura y la falta de capacitación que había. La falta de información. Pero de todo, y hoy en día estamos en un punto que se ha progresado tanto que por lo menos eso incluso a las personas que están conviviendo con el virus ya no tienen que vivir escondidos, porque ya no tienen que vivir con ese temor al rechazo. Yo llegué a este país en el 2014 y mi primera pareja era un chico VIH positivo. Y cuando él me lo dijo, yo no lo rechacé, no me alejé de él y me mantuve y tuvimos una relación que fue muy buena lo que duró y nunca hubo miedo porque estábamos haciendo lo correcto, tomando las precauciones, o sea, es una vida normal, Claro no hay sí. ninguna diferencia, solo que te tomas tu pastilla y listo. Claro que sí. Sí, a mí me tocó vivir algo muy personal. Uno de mis mejores amigos, lamentablemente, ya era transexual, ya falleció. Y todo, ¿verdad? A causa, no voy a decir nombres, ¿verdad? Por respeto a ellos, pero te digo, lo que pasó ahí es de que esa persona no quiso tomar ¿verdad? Medicamentos, ¿verdad? Que por pena y por mucho que se le habló y se le dijo, hey, ¿sabes qué? Trata, hay gente que vive años en esto, pero lamentablemente esta persona no quiso tomar, ¿verdad? Se dejó morir básicamente. Sienten que es una sentencia de muerte, además. Ya me voy a rendir. Y nos falta mucho en la cultura latina educar a la gente para vivir sin remordimientos. Para mí eso es primordial. Yo me arrepiento de lo que no he hecho. Prefiero probar y no me gustó que, ¿verdad?, quedarme con las ganas. He dicho, casos cerrados, se acabó. Tengo un amigo que realmente tenía una pareja y su pareja nunca se lo dijo hasta que pasó. Y él se enteró de la peor manera, ya estando con él, una relación, una vida con él, y él no lo sabía. Y cuando él se entera, él se le derrumbó el mundo. Él estuvo malito porque no se quería tratar.
Y luego pudimos llevarlo y decirle, tienes que hacerlo porque vas a sobrevivir. Con esto se puede vivir ya. Esto ya no es una condición. Esto es una condición, esto es un catarro, lo que sea, como sea, porque tú puedes vivir con eso. Así Tú es. puedes vivir con eso y tú no vas a dejar de vivir tu vida porque otra persona, por ser maldad, porque realmente hay gente, me lo pegaron, yo lo voy a pegar para Exactamente, para existen Eso no se estas puede. cosas que no deben ser y que no deberían existir ni suceder. Desafortunadamente vivimos esto en la cultura latina muy de cerca. También es verdad que estamos en un siglo y en un tiempo donde se han abierto mucho las cosas y estamos afortunadamente, pues ya, yo creo que Avanzando espero un poco. que dentro de unos años ya el VIH sea algo que sea del pasado y que sea una cura muy pronto. Sí, amén. Fíjate que bueno, perdón. Yo en lo personal no veo el HIV como algo fuerte o como algo que te va a matar. ¿No? Yo no lo veo de Sí. Claro, Eso porque se ya puede lo vemos vivir, así sí, ya se nosotros. puede vivir Yo con tengo eso. Muy bien. muchos amigos trans, gays, straight que tienen HIV y que los he vivido vivir una vida normal. Y que se a mí ven uno que divinos, más se ven hombre bellos. tiene 25 años con HIV y lo ves y es un bobo, Claro. tiene el cuerpazo, Se ven tiene saludables, todo. se Es ven una bellos. persona de que él no pierde su medicina, Claro. anda en el PrEP, Se sabe todo alimentar. eso, o sea, se le va a alimentar desde que el chirito, el suétercito, Cuidarse todo. mucho. O sea, Claro, hay que cuidarse. Algo que de repente a veces, como dicen ustedes, mucha gente a veces no se quiere cuidar. Dice, Claro. no, pues ya lo tengo, ya. Es como ahora mismo por lo del COVID, te tienes que cuidar. Ya es parte de la persona de uno, ya esto está. So, tienes que cuidar. Seguir cuidando. Y que de verdad esto sea va a cosa del seguir, pasado ¿tú me pronto entiendes? y que la cultura latina aprenda. Y qué padre estar aquí en esta plataforma, pues educando un poquito también a las personas, porque no solamente es hacernos visibles por talento o porque hemos vivido con un estigma social en el arte, porque también yo lo he vivido como artista. Y qué padre que la gente ahora pueda aprender que una enfermedad tan horrenda como el VIH en el pasado, porque por supuesto ahora ya hemos hablado que es algo normal, pues sea algo que pronto va a acabar. Así es que bueno, les quiero. Mucha suerte esta noche en la pasarela, denlo todo y pues por supuesto que nos van a hacer sufrir. Ya saben que yo soy, como tú dices, como Victoria Rufo, ¿verdad? A llorar. Así es que bueno, pues en nuestro caso, ¿verdad? Pero bueno, esténse preparados porque no sabemos lo que vaya a suceder en la pasarela. Todo puede pasar. Así que bueno, los dejo y yo soy una drag latina. Me voy. ¡Mua! Oye, ¿y el tema? Ay, el tema de hoy es verdad, se me olvidaba. No te Algo va. impresionante. Que después no sabemos qué hacer. Que además una amiga mía le puso así a un álbum de ella. Las diosas de la noche. Ese es el tema de hoy. Diosa de la noche. Así es que quiero ver. Quiero ver mucha luz, mucho glamour, esos vestidos impresionantes y que gane la mejor. ¿Oyeron? Gracias. Bueno, ahora sí las dejo. Gracias por corregirme. Que esta es la alegría de la casa, es lo que dicen. Me gusta. Bien por eso. Es la dulce perdición. Ay, Dios mío. La manzana Bueno, de Dulce la Perdición, nieva. síguenos alegrando el momento. Y bueno, los dejo. Pasen una buena tarde. Gracias. Soy una drag latina, una diva que domina, que se cuide la vecina cuando mis caderas muevan a la gelatina. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Drag Latina, donde el glamour, las luces, el brillo y bueno, pues por supuesto las emociones estarán a flor de piel esta noche. Así que bienvenidos, no se despeguen de sus pantallas. Las chicas están listísimas para entregar todo en este escenario, nerviosas, ansiosas, pero muy esperanzadas a ser la gran ganadora de este concurso Drag Latina. Quiero aprovechar para saludar a nuestro jurado que siempre nos acompaña con toda esa actitud, esa energía y ese look espectacular. Bienvenido, mi querido Pedro. Buenas noches. ¿Cómo estás, corazón? Mucho Muy bien, brillo. hermosa, muy bien. Pues aquí, como dices, con las emociones a flor de piel y cada día es más difícil sacar a una de las chicas. Así que bueno, a ver qué nos van a dar esta noche.
Sí, pues sí. Tenemos ya casi lo mejor de lo mejor esta noche. Sí. Mi querida Connie Peña, buenas noches, qué linda. Hola, mi amor. Estoy súper contenta, como siempre. El episodio pasado era muy emocional para mí, para todas nosotras. Entonces pudimos conocer las chicas un poco más y nos enseñaron unos looks espectacular. Entonces ahora va a ser más difícil para que ellas, no sé, puedan enseñarnos algo más wow, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que tienen las chicas. Siempre nos sorprenden, así que esperen que seguramente tendrán algo nuevo para este episodio. Mi querida Nikki, qué guapa, mi amor, ¿qué es ese tocado tan espectacular? Gracias, Buenas mi noches. amor, gracias. Bueno, pues estamos en una etapa muy difícil, mucho más filosa. Esta noche ellas tienen que demostrar lo mejor. Es una etapa muy difícil en la que no tienen que estar confiadas. Así es que, Ninel, gracias Mi amor, una vez qué más. bello este jurado. Pues bueno, no esperemos más porque yo ya quiero ver a estas chicas sobre el escenario dando lo mejor de sí. Así que pues bueno, luces, cámara y a brillar, chicas. ¡Vámonos! Esta vez vengo por la pasarela representando una de las tradiciones mexicanas, el Día de Muertos. Mi traje es una catrina. Si pueden dar cuenta, traigo una cabeza grande, elaborada a manos por artesanos mexicanos, con plumas de faisán, con plumas de gallo de diferentes colores. También traigo un vestido de alcatraces que dibuja mi silueta perfecta como el de una catrina. Esta noche vengo representando el Día de Muertos completamente en una catrina mexicana. Esto cada vez se va poniendo más apretado, ya todas estamos sacando nuestras garras y ya todas, ya que ya nos vemos, pero una a la otra como que nos queremos acabar. Nadie se dice nada, chiquitas, pero muy dentro de ellas están que se comen si les contara lo que pasa. Ahí me ven un poco indecisa, la verdad que me sentía súper incómoda y se me puede notar lo incómodo que estaba. Yo creo que el pelo tenía mucho que ver, incluso la parte del cuello también me molestaba, entonces yo creo que fue una de las razones para que como que no me disfrutara, pero al fin y al cabo lo estoy dando todo en la tarima. Yo siento que lo estoy dando al 100, como lo he estado dando todos los capítulos anteriores, y pues yo creo que me veo bien. Al fin y al cabo traté de hacer lo que mejor pude. Y ustedes dirán, ¿por qué esta siempre dice de que esto le encantó? Es que la verdad sí me encantó cada categoría, pero hoy sí tengo que decir que aquí sí de verdad, señores, estoy, pero así mira como que reviento. Todo el mundo conoce el tema de las salas rusas que nunca llegaron, pero ¿saben qué? Se resolvió, hicimos unas nuevas en el último momento, las gozamos, las disfrutamos. Estoy en mi pura fantasía de este sucubus que te sale a las 3 de la mañana para chuparte, mi amor. Toda esa energía, dándote pues piel, sangre, sensualidad. Cuidado, porque esta noche te puedo chupar.
Este look me encanta porque me da mucha fuerza, pero a la vez, bajo de mí, traigo un as bajo la manga. Traigo mucha sensualidad. Y también a la vez, traigo mucho terror. La Catrina que te estoy dando en este momento es un poquito diferente a la Catrina que tú estás acostumbrado a ver, porque lo mío fue como Sugar Skull. Como lo he dicho antes, me gusta basarme en lo que es high fashion. Si tú ves mi traje, está confeccionado con zarapes, pero sin perder la silueta. Sin embargo, ¿verdad? Mi maquillaje, aunque es típico del típico maquillaje de Catrina, traté de jugar con los colores. Me sentí súper contento, ¿verdad? Porque lo que quería transmitir fue una celebración de vida, ¿verdad? Aunque estoy vestida de muerte, ¿verdad? Se ve muy vistoso y muy colorido, ¿verdad? Y pues celebramos la muerte, ¿por qué? Porque una vez hubo vida y eso es lo que quise transmitir o quiero transmitir cuando me vean en el escenario. En esta pasarela me quise arriesgar un poquito más. Quise dejar de ser una lady o verme muy bonita para pintarme la cara de rojo, para parecerme un demonio, parecer Lucifer. En eso me inspiré en lo que es el infierno. Estoy toda de rojo y mi catsup tiene como si fuera fuego. Eso es lo que estoy vendiendo, pero a la misma vez muy elegante y muy sofisticado. En la pasarela tengo un pelo increíble con cuernos hechos en pelos en colores naranja y rojos, con pedrería en el cabello y simplemente me encanta todo lo que llevo puesto. Es uno de mis looks favoritos y quise salir de esa monotonía de verme bonita siempre en todas las pasarelas. Ahora sí. Ay, Diosito lindo. ¿Cómo ven? Bien difícil. Bien difícil. Cada vez va a ser más difícil. Ay, comadres, pues esta noche sí que nos la pusieron bien difícil, ¿verdad? difícil. Vienen bien perris, ¿eh? Sí, ninguna se confió ahora Ajá, sí. ninguna se confió, comadre, pero pues bueno, estamos en un punto que tenemos que deliberar, ¿verdad? Y saber quién es la más perris de la noche. Vamos a ver. ¿Y quién es la que más les gustó a ustedes? A mí me encantó Vicky. Sí, fue una de mis favoritas. A mí, Amalara Sofía fue mi favorita, después Vicky. Y después la chica esta de la sala. Sí. No es que se me hizo muy macabro. Sí, yo también estoy así. Anika Leclerc. Anika. Es muy terrorífica. Anika, entre Leila y Anika yo estoy también. Bueno, No, yo Amalara. en la favorita fue... Bueno, yo tengo tres. Amalara, Vicky y Leila. Yo también. Sí, también. Bueno, Leila. y coincidimos con una, ¿verdad? Vicky. Listo.
Bienvenidas, chicas. Espectacular la propuesta de cada una de ustedes. Felicidades, de verdad, excelente trabajo. Cada vez es más difícil para nosotros deliberar porque va quedando lo mejor, de lo mejor, de lo mejor y pues cada vez es mejor el espectáculo para nosotros y para el público. Así que pues gracias y bienvenidas una vez más a una emisión de Drag Latina. Comenzamos. ¿Quieres comenzar con algún comentario para él? Pues la verdad es que de verdad es tan impactante ver el esfuerzo de cada vestuario, cada piedra pegada, las horas de esfuerzo, el crear en su mente la idea. Y la verdad es que todas en particular, obviamente unas con más intensidad que otras, pero hoy se votaron, todas dieron lo mejor de cada una, tanto en imagen como en interpretación. Por supuesto en niveles, ¿verdad? Puedo destacar la intensidad de Anika, que fue algo muy fuerte aquí adelante ver. Cómo sostienes este cabezuco y bueno, la interpretación que nos dice aquí adelante también. Felicidades en particular. La manzana, el detalle de la manzana, nos cautivó mucho esos momentos a nosotros. La verdad, es increíble lo que están haciendo. Como siempre les digo a ustedes, esos detalles. Ustedes tendrían que estar en una portada de una revista, la verdad, ganar todos los Halloween costumes. Vénganse a Las Vegas. Les invito con los premios mayores, ¿verdad? Sabemos que solamente tiene que haber una ganadora el día de hoy, pero la verdad se aventaron, chicas. Es increíble lo que nos están trayendo cada vez y se nos hace cada vez más difícil. Muchas gracias por el drama, gracias por la actuación, por el movimiento. Sabemos que es difícil, como dice mi querida Ninel, de caminar y sostenerte bien, pero ustedes están demostrando al público, a toda la gente, el talento, el esfuerzo que ustedes están poniendo en Drag Latina. Gracias. Así es. Níquel, ¿un comentario para las chicas en general? Bueno, chicas, no soy tan mala como parezco. Las malas también tenemos corazón. Así es que esta noche me han sorprendido. Cada vez vienen menos confiadas, ¿verdad? Pero han hecho un trabajo espectacular. Es una decisión muy difícil de nosotros los jueces elegir quién se va a ir para su casa, pero tenemos que hacerlo. Esta es una competencia. Una vez más, bienvenidas. Y que vuelen las pelucas. Así es que vamos a comenzar. A comenzar. Así es que un paso al frente, África. África, estás en peligro de eliminación. Gracias. Un paso al frente, Vicky. Estás salvada esta noche. Eres la segunda mejor de la noche. Casi no se ven chicas muy fuertes guatemaltecas, pero aquí tienen una enfrente de ustedes. De un paso al frente, Anika Leclerc.
Anika, esta noche estás salvada. Felicidades. Yo la verdad estoy súper orgullosa porque soy la única cubana que queda en la competencia. No es que hubiéramos muchas, porque éramos 2, pero hello, es un avance. Ay, Pero no para todos. no, no para todos. Paso enfrente, Leila. Estás salvada esta noche. Otro día más, otro día más. Igual, bueno, está bien, está bien. Como digo, no se ganó una batalla, todavía no se gana la guerra, pero por lo menos todavía que estamos y va a haber pendejadas para rato. Ajá. Amalara, un paso al frente. Esta noche eres la ganadora de este reto. Y adivinen qué, volví a ganar otro challenge, gané el challenge de la Dama de la Noche. Gracias a Dios, gracias a Papito Dios. Le quiero dedicar todo esto, esta trayectoria a Puerto Rico, a mi gente de Puerto Rico, a mi gente latina, a mi mamá, a mi familia, a mis amigos, a Chichi, que me ayudó muchísimo. Gracias, de verdad, gracias. Estuve pegando todo esto. Gracias, de verdad, gracias, se los agradezco. Ha sido, no sé, intensa, pero gracias. Es tu interpretación, lo que nos transmites, tu propuesta, tu originalidad. Todas presentaron una propuesta muy original, fue muy difícil. Sin embargo, tu energía rebasó y tu energía al caminar, tu seguridad es impresionante y síguelo trabajando y asegurando porque esa seguridad te hace volar. Felicidades. Felicidades. Y por consiguiente. Y bueno, Valeria, tú estás en peligro esta noche. Pues, ¿qué creen, manas? Otra vez salvaron. Así es que esta noche, esperemos que den lo mejor de ustedes. Como dice Ninel, A brillar, chicas. Tu momento es hoy. ¿Preparadas para triunfar? A brillar, mis amores. Yo era una niña normal en una edad especial y fantasía en el pelo. Era un muchacho feliz con buen porvenir y pantalones vaqueros. Qué dulce ingenuo.
Bueno, pues como en todos los realities, hay situaciones que por la adrenalina no se controlan y pues bueno, África tuvo un pequeño percance. Se ensangrentó mi hermana y yo dije, ay, que está haciendo un chozazo. No, niña, se había cortado el dedo. Sabemos que es parte de, pero bueno, lo primero es la salud. Queremos saber, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Y lo diste todo. Creo que un poco de más, pero se te aplaude. Un aplauso para ti. Hubo un pequeño incidente, me corté, ¿verdad? Pero pues nada que me impida darlo todo en el escenario. Tuvo ahí un percance con su dedito, con el anillo, no sé qué pasó, pero bueno, lo importante es que estés dentro de todo bien. Y pues bueno, tenemos comentarios, críticas del reto, mi querido Fedro. Bueno, realmente la intensidad de ambas fue bastante grande. Me gustó mucho. Es una canción además icónica de Mónica Naranjo que tiene su complejidad interpretativa y la verdad es que para mí estuvieron fabulosas ambas. Cada una en su esencia y pues para mí las dos estuvieron maravillosas. Creo que Valeria era un payaso muerto, realmente no entendí nada. África. Ajá, realmente no entendí, parecía una nube, parecía una lava, no sé. Para mí también, la verdad que la manera que se manejaron con tanto vestuario, ese penacho, esa corona, se mira como que está para cortar, bien filosa. Y te supiste defender en la parte del reto. Tu actuación, tu interpretación estaba increíble también. Entonces les felicito a las dos. Es difícil para nosotras. Que soy tan dura. No sabemos qué hacer, es una decisión muy difícil. Y bueno, pues el tiempo ha llegado. África, ¿estás bien? Sí. Como en todo reality, ¿verdad? No tenemos todo pues bajo control. Hay cosas que se salen de control, así es que, pues bueno, el tiempo ha llegado y hemos tenido una decisión. Y África, Valeria. África, tú estás salvada. Seguiré luchando por este sueño. Les debo una corona y se la quiero llevar. Espero cumplir este sueño. Los quiero. Pero Valeria, no te preocupes porque tú también estás salvada. A veces uno quiere hacer las cosas muy perfectas y uno tiene que aprender que la vida no es perfecta, ¿no? Sino con el tiempo vas perfeccionando a tu medida. Es que era demasiado, era bueno y la verdad no podemos tomar una decisión hoy. No las puedes dejar a las dos, se tiene que ir una. Para mí, ¿verdad? Se tenía que ir a África, pero como se cortó el dedo, le cogieron pena. No, entre la falda tuya que te arrancaste, entre la intensidad de África y aparte toda la adrenalina y la emoción y además verlas a ustedes cómo estaban preocupadas por ayudarte las 5, pues realmente nos emocionó demasiado y creo que merecen una oportunidad las dos de quedarse. Así es, tuvimos un empate entre todos, entonces, ¿qué hacer? Bueno, aquí nuestra comadre dijo... La villana del cuento. ¿Qué vamos a hacer? Tu draga madre. Mi draga madre. ¿Verdad? Su draga madre. Fuerte. No y esto no ha pasado, no ha pasado en Drag Latina. Así es que no se confiaron, dieron lo mejor las dos, una el sentimiento, la otra energía, y es una conjugación de equipo, así es que pueden dormir tranquilas por esta noche. Pero mañana me corto el dedo yo para no salir. Tienen que darlo todo, porque
habrá doble eliminación. Así que pues será una noche de mucha emoción porque habrá doble eliminación y las chicas estarán a flor de piel echándole las ganas para ser la drag latina ganadora. Nos vemos la próxima ocasión. Muchas gracias, chicas. Hasta la próxima. ¡Bravo! Son espectaculares todas. Y ya. Si me tienen que ver en el otro episodio, pues me disfrutan. Y si no, pues nos veremos en otro lado. Pues ya que de aquí o allá, donde quiera estaré, siempre, always Valerie is gonna be here. See you next week. Drag latina, soy yo. Drag latina, soberbia esa soy. Drag latina, perversa soy yo. Yo hago lo que quiero, yo no tengo miedo. Maquillaje, me pinto el pelo.